pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Qué precioso, hermanos. Pudimos terminar las 5 solas, ¿verdad? En la Reforma Protestante. Eso ya se cerró con broche de oro. El pastor Pablo Andrés Prieto. Precioso, sobre la gloria de Dios. A ver, yo quiero compartir un tema, no sé la verdad no sé cuántos domingos me vaya a llevar, pero el tema es la unión con Cristo. Es un tema que hace parte de soteriología, que es la doctrina de la salvación, y que yo no lo quise incluir en el Ordo Salutis, como lo vimos allí, porque realmente la unión con Cristo, hermano, como lo vamos a ver, hace parte de toda la soteriología. Y no solamente de toda la soteriología, sino de todo lo que es la iglesia como tal. La unión con Cristo. Entonces yo creo que es muy importante que lo veamos, y hace parte obviamente de todo lo que es la vida cristiana. Estar unidos a Cristo. Amén. La unión con Cristo. Entonces, el significado, ¿qué significa la unión con Cristo? El escritor John Murray, él dice lo siguiente: la unión con Cristo es en realidad la verdad central de toda la doctrina de la salvación. O sea, domina toda la soteriología. La unión con Cristo. Y uno pudiera mirar el Ordo Salutis. ¿Somos conocidos en Cristo? No. Predestinados en Cristo, llamados en Cristo, regenerados en Cristo, nos convertimos, fe, arrepentimiento por Cristo, adoptados por Cristo, justificados en Cristo, santificados en Cristo, perseveramos en Cristo, somos glorificados en Cristo. Algunos lo ponen ahí, creo que ponen unión con Cristo entre justificación y, entre santificación y perseverancia. Pero yo quería, por eso les dije, voy a hablar de la unión con Cristo como un tema aparte, hace parte obviamente de todo esto. Otro escritor dice: la unión con Cristo es uno de los principales, de los principios teológicos centrales de la fe cristiana. Su presencia dominante en el Nuevo Testamento por lo general se indica con las palabras en, con y unidos a. Entonces, la Biblia, cuando habla de la unión con Cristo, sobre todo usa la palabra en Cristo. Y pudiéramos pensar en un pasaje, solamente lo traigo como referencia, 2 Corintios 5:17, para el que está notando, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, esa palabra unión con Cristo, la doctrina unión con Cristo, sobre todo usa la palabra en Cristo, el hecho de estar en Cristo. Esa palabrita en significa dentro de, estar dentro de Cristo, unión con Cristo. Y esa palabra, hermanos, solamente en la doctrina de Pablo, de Romanos a Tito, a Filemón, aparecen más de 150 veces en. Por eso vamos a mirar muchos versículos, inclusive esta mañana, donde vamos a encontrar en Cristo, o en Él, o en Jesús. La otra palabra es con Cristo. Y entonces pudiéramos pensar en Gálatas 2:20, que comienza: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy. Esa palabra con Cristo aparece más de 20 veces. Y la otra que pudiéramos ver que significa también la unión con Cristo sería unión, o unido, o el que se une. Y esa sería 1 Corintios 6:17, que dice que, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, eso es lo que queremos ver con la doctrina de ser unidos a Cristo. Y esto lo vamos a ver, que es muy importante, porque inclusive el punto que sigue sería que estamos unidos con Cristo en la misma redención. Todo lo que tiene que ver con la doctrina de la redención, estamos unidos a Cristo desde la misma redención. Y aquí voy a hablar de varias cositas. La primera, que la salvación tuvo su origen en Cristo. Vamos a mirar y vamos a comenzar con Efesios 1.
De hecho, donde más aparece creo que es en Efesios, impresionante. En Efesios 1, versículo 3, mire cómo comienza. Para hablar de la unión con Cristo en la misma redención y cómo la salvación tuvo su origen en Cristo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hablando de Dios, que nos bendijo a nosotros los creyentes, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si quiere comienza a subrayar la palabra en Cristo. En otras palabras, nosotros fuimos bendecidos, porque dice: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. ¿Cuándo nos bendijo? Está hablando de la eternidad. Nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales, pero lo hizo en Cristo. O sea, hermanos, toda bendición espiritual, y la mayor bendición espiritual, habíamos dicho, es la redención, hace parte de estar en Cristo. Y esta palabra de la unión con Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Y lo que quiere decir, hermano, es que fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no hay redención. Y entonces aquí dice que la bendición espiritual se hace en Cristo. Pero también dice la Escritura que fuimos escogidos, predestinados y aceptados en Cristo. Sigamos leyendo versículo 4. Según nos escogió en Él. Ahí está la palabra otra vez, en Él, o sea, en Cristo. Dios nos escogió fue en Cristo. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué lo hizo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo tenemos que volver a reiterar. Alguien puede saber que es elegido porque en Él hay santidad. Pero ¿cómo lo hizo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio, y esa pudiera ser la misma palabra en Cristo, por medio de Jesucristo. ¿Cómo fuimos adoptados, predestinados? Por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad. Ahora aquí está para qué lo hizo. Lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está la palabra en. Otra vez, fuimos aceptados en Cristo, que aquí se le llama el amado. Entonces note, es lo que estamos tratando de mirar. Fuimos escogidos en Cristo, fuimos predestinados en Cristo y fuimos adoptados o aceptados en el amado, en Cristo. Si ve, hermanos, por eso es muy importante hablar de la unión con Cristo. Lo otro que podemos ver acá de esta unión con Cristo en cuanto a la salvación es que nuestra herencia y nuestra esperanza también está en Cristo. Pasemos al versículo 11. Dice el versículo 11: en Él, ese Él es Cristo, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. O sea, hermanos, la herencia que tú vas a tener, porque vamos a tener herencia. Amén. Amén. Esto no es solamente de que hay espiritualmente acá y todo, hay una herencia que nos espera en el cielo. Y dice que en Él, o sea, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y luego mire cómo dice ahí: nosotros los que primeramente esperábamos, ¿en quién? En Cristo. ¿Sí ve? El mismo Efesios ya nos está hablando, no sé cuántas veces aparece la palabra en, pero dice que nosotros esperábamos en Cristo. Por eso Cristo es el centro. Y me acuerdo cuando hablábamos aquí de las 5 solas y que yo les hablaba de la número 4, que es solo Cristo. Esa es la razón por la cual estos reformadores encontraron solo Cristo, porque sin Cristo no hay nada. Entonces es donde viene el tema de la unión con Cristo. Y luego pudiéramos seguir hablando. La salvación fue lograda en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Y vemos como la Biblia dice que estábamos unidos a Él. Romanos 6, vamos a ir a mirar. Romanos capítulo 6, y permítame, yo le leo desde el versículo 3 en adelante. Nos habla entonces que la salvación fue lograda en Cristo.
Y entonces estábamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Versículo 3, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Fuimos bautizados en Cristo Jesús. Dice, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Ve? Y cuando está hablando aquí del bautismo, quiere decir que y está hablando de la muerte de Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo, es como cuando nosotros estábamos muriendo con Él. Y el bautismo cristiano es una representación de esa muerte en Cristo. Y dice que hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Ahí está la unión, con Cristo, en Cristo. Bautizados con Cristo para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, ahí está la palabra, con Él, ¿ve? Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si fuimos plantados con Él fuimos resucitados. Amén. Eso es muy importante. ¿Y cuándo fue eso, hermano? Por eso este pasaje es muy impresionante acerca de la muerte de Cristo limitada, o la muerte de Cristo particular. ¿Qué quiere decir? Bueno, Cristo moría particularmente por los suyos. Es increíble, pero dice que cuando Cristo moría, yo moría en Cristo. Cuando Cristo resucitaba, yo resucitaba en Cristo. ¿Y por qué así? Porque yo estoy unido a Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Él me escogió en Él. Por eso, aunque tú no estabas, pero el día que Cristo moría, yo moría en Él. Porque todo esto había sido planeado, obviamente, por Dios. Entonces dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Con Él. La expresión en Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y mire el 8, y si morimos con Cristo, otra vez la expresión con Cristo, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo, también viviremos con Él. Entonces, ¿cuál es la garantía, hermanos, de nuestra existencia en la eternidad? De que aquí morimos con Él, y por eso vamos a vivir con Él en la eternidad, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vivos para Dios ahí está la expresión, en Cristo, Señor nuestro. Entonces, esto nos está hablando que la salvación fue lograda por Cristo en su muerte y en su resurrección, pero que tú y yo, como creyentes, hermanos, estábamos ahí. Amén. No sé si usted se ha visto, pero yo cuando le oro le digo, Señor, tú morías, yo moría contigo. Tú resucitabas, yo resucitaba contigo. Esa es la razón por la cual cuando Él venga por mí y vaya a reinar, yo voy a reinar con Él. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si es cierto que estábamos en Cristo, también la Biblia nos dice entonces que Él nos resucitó juntamente con Él. Si morimos con Él, nos resucitó juntamente con Él. Y vamos a ir a Efesios otra vez, pero vamos a mirar ahora el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí ve? Nos dio vida juntamente, y subraya la palabra con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, otra vez con Cristo, con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Entonces yo fui elegido con Cristo, yo he muerto con Cristo, yo he resucitado con Cristo, yo estoy sentado ahora mismo en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y cómo es eso?
Bueno, yo estoy acá, pero estoy allá. ¿Y cómo yo entiendo eso? Hermano, tú y yo no lo vamos a entender, porque tú y yo estamos metidos en algo que se llama el tiempo. Y estamos metidos, sumergidos en algo que se llama el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo estamos en el tiempo de ahorita y nosotros vivimos ahora. Y solo podemos acordarnos del ayer, del pasado. Y vivimos el ahora, pero el próximo segundo no lo podemos saber. En cambio, Dios vive en un eterno presente. Para Dios el pasado, el presente y el futuro es lo mismo. Esa es la razón por la cual, aunque tú estás aquí ahora, y yo estoy aquí ahora en este lugar, pero en el tiempo de Dios estamos sentados con Él en lugares celestiales. Amén. Ahora, imagínense el espacio. Nosotros ocupamos un espacio. De hecho, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Y el asunto es que tú estás aquí, yo estoy aquí ahora, tú no estás en tu casa. Tú estás aquí, tú no estás en tu trabajo ni en ninguna otra parte, yo estoy aquí, tú estás acá. Pero con Dios no. Dios está aquí, pero está en toda parte. Entonces nosotros no podemos llegar a esa dimensión, y esos son los misterios que no podemos. Pero la Biblia nos dice, y usted tiene que creerlo, y ojalá nos ayude. Yo estoy aquí, pero yo estoy con Cristo. Amén. En los lugares celestiales. Amén. Ahí estoy con Él. Que eso es lo que dice la Biblia. Impresionante eso. Estamos con Cristo en los lugares, sentados con Él. Otra vez, verso 6. Y juntamente con Él, o sea, juntamente con Cristo nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Usted se ha imaginado alguna vez sentado con Cristo en los lugares celestiales? Bueno, piense, imagínense, y ahora cuando ore, Señor, yo estoy con Cristo en los lugares celestiales. No piense en el tiempo ahora que nos limita, sino en el tiempo de Dios, la eternidad, de saber que así es. El mismo Colosenses nos lo recuerda también, Colosenses 3, ahí adelantico. Colosenses capítulo 3, todo esto, la Biblia nos va a hablar de lo que significa estar unidos en Cristo. Estamos hablando en la redención, porque al final voy a ver si alcanzo en la vida de creencia. Pero ahorita estamos unidos en la redención. Colosenses 3, 4. Si pues habéis resucitado con Cristo otra vez. ¿Cuántos creen que resucitaron con Cristo? Amén. Ok, por la fe lo creemos que así. Entonces otra vez la palabra con Cristo. Buscar las cosas de arriba, y esto es impresionante. Si yo sé que resucité con Cristo, yo voy a buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios dice que yo también estoy con Él allá. Por eso debo buscar las cosas de arriba. Y luego dice, ponga la mira, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso es lo que el creyente debe aprender. ¿Sabe, hermano? A mí me da tristeza y hasta me enoja a veces de ver creyentes sumergidos en las cosas de la tierra, enredados en las cosas de la tierra. ¿Y qué si se muere ahorita? El asunto es que no hemos comprendido eso todavía. Los creemos tan indispensables que yo tengo que estar ahí, que tengo que estar haciendo eso. ¿Y qué si se muere? ¿Y qué si se enferma? Cuando una persona, hermano, está en el hospital y está en cuidados intensivos y la tienen con aparatos y hasta meses está ahí, ¿es importante en su casa? ¿Es indispensable en su casa, en su trabajo, en el estudio, en la iglesia, donde sea? No, ahí es donde nos damos cuenta. Y cuando se muere la persona, aquí que se murió alguien, entonces que la familia que quedó desprotegida, pues. ¿Ven? La gente no ha entendido todavía. Hermano, como creyentes, vivimos en la tierra, pero no tenemos que estar apegados a esto, para nada. Ahí es donde no entiendo por qué algunos todavía ocupan el día del Señor. No lo he podido entender y no lo entenderé hasta que me muera. No puede ser. Están apegados acá. ¿Y qué si se muere? ¿Ah? ¿Y qué si un día domingo estamos nosotros haciendo el culto y otro está por allá en sus cosas y viene el Señor? O de pronto se muere, por ahí llegó la noticia y se murió, mire. ¿Y qué estaba haciendo? No estaba en la iglesia. Poned, verso 2, la mira. Y eso me toca a mí, es mi responsabilidad, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí da la razón. A lo mejor no tienen eso.
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo, con Cristo. La unión con Cristo es que yo soy tan uno con Cristo que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida. Mi vida está en Cristo, pero está escondida en Dios, porque estoy unido a Cristo. Cuando Cristo entonces en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también estaréis manifestados con Cristo, con Él en la gloria. Con Él en la gloria. Hermano, yo no sé cómo usted entiende la vida cristiana, pero la vida cristiana es una unión a Cristo. No es una separación. Y dígale, vamos a mostrar un texto bien fuerte. Pero la vida cristiana, de hecho voy para allá. La vida cristiana es una unión a Cristo. Téngalo presente. Otro punto aquí de la redención es que es en Cristo que somos nuevas criaturas. Ya lo dije, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y usted puede ver Efesios, ya que está ahí, Efesios 2:10, donde nos habla de lo mismo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de Dios y fuimos creados en Cristo Jesús. O sea, yo tengo una nueva vida, pues esa nueva vida es en Cristo. Hermano, miren, la nueva vida es en Cristo. O sea, que si una persona no está en Cristo, no tiene nueva vida. Es en Cristo que tenemos nueva vida. Nueva vida. ¿Y qué es la nueva vida? Esa nueva vida es la vida en Cristo, es la vida de Cristo. Por eso es imposible que si yo estoy unido a Cristo no viva la vida de Cristo. Por eso, hermano, es una cosa impresionante ver hoy día muchos creyentes que dicen que están unidos a Cristo, pero viven sus vidas a su manera. Hermano, yo no sé si usted entendió, pero cuando yo me uní a Cristo, yo perdí mi manera. Antes de Cristo yo hacía mi manera, pero ahora que estoy en Cristo hago la manera de Cristo. Así que si yo digo que estoy unido a Cristo y hago mi manera, yo no estoy unido a Cristo, estoy unido a una iglesia local. Si tú estás unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo, yo ahora vivo a la manera de Cristo. Amén. No a la manera mía antigua, que es la nueva criatura. Ahora viene lo fuerte. Perdón, todavía no. Fuimos sellados con el Espíritu Santo al estar en Cristo. Efesios 1, ya que estamos ahí, miremos versículos 13, ahora y 14. Dice, en Él, versículo 13, o sea, en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en Cristo, o sea, en Cristo, y habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la consumación, hasta la posición adquirida para la alabanza de la gloria. Entonces, fui sellado en Cristo. Tengo el Espíritu Santo por estar en Cristo. Amén. Ahora, eso indica, entonces, que es la parte más fuerte, y a mí me impresionó esto, que hubo un tiempo en que estábamos sin Cristo. Si ahora nos está hablando, gracias a la redención estamos en Cristo, unidos a Cristo, hubo un tiempo en que estábamos sin Cristo, y el mismo Efesios 2, pero vamos a leer el versículo 11, ahí está. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo pasado, ¿no? En otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora note esto, que esto a mí me impresionó, hermanos. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Sin Cristo. Estamos hablando en Cristo. Impresionante, más de 150 veces escuchar en Cristo, pero ahora lo que me impresiona a mí, me impacta, es que en un tiempo antiguo yo estaba sin Cristo. ¿Usted puede imaginar? Y yo no sé cómo es esto, pero antes de nosotros haber sido regenerados,
estábamos sin Cristo. Ahora, lo que más me impresiona, hermano, es saber que ahora tú y yo estamos en Cristo, pero que antes estábamos sin Cristo. Y lo más tremendo es saber que ahora mismo tenemos familiares, amigos, y la gran mayoría de la humanidad vive sin Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible, Dios? Si tú y yo estamos ahora en Cristo y tenemos todas las bendiciones, los privilegios, ahora, ¿cómo es posible que yo antes viví sin Cristo? O sea, si estoy en Cristo, hay otra gente que está sin Cristo, pero antes de estar en Cristo yo estaba sin Cristo. Y le voy a mencionar unas cositas. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Yo llegué ahí y me paré, yo dije, ay Señor, yo me puse a pensar, en aquel tiempo yo estaba sin Cristo. ¿Cómo yo podía vivir sin Cristo? Por eso ahora entendemos por qué la gente hace y deshace. Y no le importa desagradar a Dios, deshonrar a Dios. ¿Sabe, hermano? Yo ahorita tengo temor. Y más con estos temas de hacer todo para la gloria de Dios. Yo quiero dar un paso para la gloria de Dios. Y cuando uno camina de esa manera, ya el pecado ya es menos. Porque entonces un pecado es desagradar a Dios. Pero yo me preguntaba, Señor, y me acordaba esta semana que oraba, Dios, ¿cuánto tiempo yo fui a una iglesia? Pero yo no vivía para tu gloria. Pero yo no estaba en Cristo porque yo vivía sin ti. Porque para hacer todo ese tipo de cosas, eso es lo único, es que esté sin ti. Porque miren lo que dice ahora. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, no pertenecíamos a la ciudad de Israel, a la ciudad de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. No estábamos en el pacto. Sin esperanza. No teníamos esperanza, nos hubiéramos muerto allí pailas. Y sobre todo, y sin Dios en el mundo. Hermano, puedes saber que la gente que está sin Cristo está sin Dios en el mundo. Pero la gente, yo creo a Dios estos días. Robin nos hizo el enlace, tenemos el WhatsApp. ¿Fue Robin o fui yo el que lo hice? No, creo que fue un grupo que tengo los reformados. Que hicimos de la gran pregunta que salió por Caracol, porque si creíamos en Dios los colombianos. No sé si ustedes hicieron eso, yo me metí, usted lo hizo para mirar y votar, sí creo. Había una opción, ¿cree usted en Dios sí o no? Impresionante, hermano, creo que el 96% en Colombia creen en Dios. 3 punto y pico por ciento no creen en Dios. La gran pregunta es decir que Colombia cree en Dios, porque 96.5 que dicen que creen en Dios, pero la pregunta es, ¿están con Dios? ¿Viven sin Dios? Y como dice aquí, alejados a los pactos, viven sin Dios en el mundo. No es decir yo creo en Dios, es cómo vivo con Dios. Ahora la otra pregunta sería, ¿cuántos cristianos hay? Y seguro que aquí en Cali van a aparecer. ¿Cuántos millones tiene Cali? Como 4 millones ya. Más o menos 4 millones. Por lo menos 500,000, si no un poquito más van a decir que somos cristianos. La gran pregunta es usted cristiano? Como 500,000. Ahora la otra pregunta, ¿está unido a Cristo? Y verá que, hermano, llegaremos a 1000. Ese es el punto. Y a mí me impresionó esto, de Señor, ¿cómo así? Yo no sé, pero a mí me tocó tanto cuando yo estaba aquí mirando el Señor, yo estaba sin Cristo. Y me imaginé por un momento, ¿cómo yo pude vivir sin ti, Señor? Y luego abajo dice, sin Dios en el mundo. Y entonces cuando yo leía eso, ahora entendemos mucho mejor. Volvamos a Efesios 2:1. A ver si entendemos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora vamos a ver qué es estar sin Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ven? Cuando una persona está sin Cristo, sigue la corriente de este mundo. Va para la feria de Cali, que se las pica. Conforme al príncipe de la potestad del aire. La corriente de este mundo es manejada por Satanás.
que es el príncipe de la potestad del aire, y dice que ahí estábamos nosotros, y ahí están los que están sin Cristo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea que nosotros éramos hijos de desobediencia cuando estábamos sin Cristo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Éramos esclavos de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué quiero? Eso, mi carne, lo que desee le doy. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven? Estar sin Cristo, eso es impresionante. Yo lo miro y digo, Señor, ¿cómo es posible? Pero obviamente, ahora de este lado lo entendemos, por qué la gente puede estar sin Cristo y sin Dios en el, y estar viviendo todo esto, porque ellos están muertos, ciegos, no oyen, no ven, no entienden nada, y les parece que todo está bien, ¿verdad? Nosotros no, por la gracia de Dios hemos despertado. Y Dios nos ha traído y estamos acá. Y por eso nos pueden llamar hasta fanáticos. ¿Y qué importa, hermano? Ah, pero es que el pastor es más cansón. El pastor quiere que uno esté ahí, hermano. Pero es que tengo celo por la palabra. Porque es que yo sé que es estar en Cristo. O por lo menos lo estoy descubriendo poco a poco. Y yo sé que si alguien lo descubre, se da cuenta y comienza a tener esto, hermano, va a tener celo. Va a tener pasión. Va a querer estar ahí. No va a vivir tan relajado. Estamos en Cristo, estamos en Cristo. Eso es todo. Y entonces, al estar nosotros en otra vida sin Cristo, por la gracia de Dios, fuimos llamados a estar con Él. 1 Corintios 1:9, fuimos llamados a estar con Él. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Cristo, a la comunión con su Hijo. 1 Corintios 1:9, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Oh, fiel es Dios, por la fidelidad de Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? Hermano, no solo fuimos llamados a la salvación, no solo el Señor nos libró de la ira de Dios, nos libró del infierno, no solo eso, sino que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos llamó a la comunión con su Hijo. Y comunión, común, unión, tener en unión todo común, todo en común. O sea, ¿qué piensa Cristo? Yo pienso. ¿Qué siente Cristo? Yo siento. ¿Qué desea Cristo? Yo deseo. ¿Qué quiere Cristo que haga? Que yo lo haga. Eso es unidos a Cristo. Respirar Cristo hasta por los poros. ¿Cómo quiere Dios que piense? ¿Cómo quiere Dios que hable? Así yo lo voy a hacer. Es un cristiano. La unión con Cristo, vimos número 1 su significado. Vimos número 2, que esa unión está en la misma redención. Y vamos a ver número 3, que esa unión está en la vida de creencia. En la vida de creencia. Esa unión con Cristo en la vida de creencia. Y quiero mencionar ahí dos cosas. Primero, que es en Cristo que la vida y conducta del cristiano se llevan a cabo. Otra vez, es en Cristo que la vida de Cristo, o la conducta, o el carácter de Cristo se pueden llevar a cabo. Sin Cristo no hay nada, y eso lo vamos a ver después. Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que en Cristo es que podemos andar en la vida nueva. Vamos a leer otra vez Romanos capítulo 6, versículo 4. Es en Cristo que podemos andar en la vida nueva. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí hay algo que compara. Dice que Cristo, hermanos, recuerde que a Cristo se le dio un cuerpo, pero ese cuerpo lo limitaba. Por eso Cristo tenía hambre, tenía sed y sufrió los dolores de la cruz. Pero cuando Cristo muere y resucita, se le da un cuerpo glorioso, glorificado, donde ya no tiene hambre, no tiene sed, traspasa paredes. Yo no sé cómo será eso,
glorioso porque Él se elevó y se fue a la gloria, no lo limitaba. Ese cuerpo glorificado a Cristo no lo limita el tiempo, el espacio, nada lo limita. Él podía estar acá en el cuerpo, pero desaparecer y inmediatamente estar en otro lugar, el cuerpo de Cristo. Y entonces cuando viene Pablo hablando de ese cuerpo glorioso de Cristo, dice que así también, otra vez leo el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, o sea, un cuerpo glorioso, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos fueron muertos con Cristo? Amén. ¿Cuántos fueron resucitados con Cristo? Amén. Entonces, ahora, como consecuencia, caminamos en vida nueva. Hermano, es imposible, nosotros no podemos vivir igual que el mundo. Porque si yo vivo igual que el mundo, yo no he muerto con Cristo ni he resucitado con Él. No tengo vida nueva, pero si yo morí con Cristo, resucité con Él, tengo vida nueva. Ahí también podemos ver que tenemos las riquezas de Cristo por su gracia. Primera de Corintios 1, 4 y 5. Vamos a ir adelantico. Primera de Corintios 1. Vamos a leer del 4 y el 5. Como nosotros tenemos las riquezas en Cristo por la gracia. Mire, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios me fue dada en Cristo. O sea, recuerda que siempre que aparece en Cristo está diciendo unido a Él, ¿no? O en otras palabras, la gracia de Dios me fue dada porque estaba unido a Cristo. Eso es en Cristo, estaba unido a Cristo. 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Sin Cristo no hay riqueza. En toda palabra y en toda ciencia. Y yo pensaba, ay Dios, o sea que si yo, por la gracia de Dios, fui unido a Cristo, ahora yo tengo todas las bendiciones, todas las cosas, soy rico en palabra y en ciencia. Y aquí está hablando palabra y ciencia de Dios. Lo que quiere decir, hermano, es que en usted debe desarrollarse una capacidad espiritual en ciencia y en sabiduría y en palabra, de tal manera que cuando tú vas a hablar de Cristo no hay ningún problema. Estos días nosotros mirábamos cómo a veces en la televisión o en los noticieros aparece un ateo o aparece una persona promotor de ese movimiento LGTBI, y entonces le traen a un cristiano y ¿sabe cuál es el problema? Que el cristiano que le trae no tiene conocimiento, no tiene palabra, no tiene sabiduría de ciencia para hablar o la palabra de Dios, y nos deja a nosotros como, deja el cristianismo por el suelo. O sea, el ateo pudo, le ganó, fue más convincente. Pero como decía el pastor Pablo, ¿y por qué no llaman a una persona que conoce la palabra? ¿Por qué no ponen a un ateo ahí y llaman a uno que conoce la palabra? No lo hacen, buscan a cualquiera que, usted es cristiano, venga para acá, y si no tiene la preparación. Pero hermano, si tú y yo tenemos la gracia, dice aquí, podemos llegar a tener, y estamos en Cristo, tenemos todas las riquezas, dice, porque en todas las cosas espirituales somos enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Amén. ¿Sabe? Estos días que estamos viendo nosotros como Visión Cristiana en el seminario, no, el punto más o menos de todo el estudio fue este: no deben temer a nosotros nada, ni el ateo, ni el filósofo, ni el psicólogo, ni el hombre de ciencia, ni las ciencias, ni ninguno de esos hombres que aparecen, porque si esta gente tiene todo ese conocimiento, de alguna manera Dios se lo dio, y nosotros los cristianos tenemos el conocimiento de Dios. Nosotros estamos por encima. A veces uno ve a una persona ahí y te trae ciencia y que viene con conocimientos raros y científicos y tecnológicos y toda esa cosa, y que investigamos y que no... ¿Pero por qué? Si yo tengo la palabra de Dios, tenemos la gracia de Dios, la palabra de Dios dice que Él nos ha enriquecido en todas las riquezas, da esa sabiduría porque estamos en Cristo. Amén. Usted no tenga miedo, no tenga temor. ¿Sabe que yo no tengo miedo y no tengo temor? Yo les había dicho estos días, por la hija de la hermana Luzmari, yo fui a un colegio y ahí estábamos sentados varios, pero yo no tuve ningún temor. Yo dije, Señor, voy a hablar tranquilo, calmadito,
pero estaban enredados en un asunto ahí y yo los desenredé de una. Pero claro, obviamente que tuve la de una vez. Porque la gente siempre piensa religión. Y uno, no, religión. Nosotros estamos hablando de Dios, el creador del mundo, el creador de ustedes, el creador de toda la ciencia y toda la sabiduría que hay. Ese es el Dios que creemos nosotros. Pero la gente lo ve como religión. Es su creencia, un grupito allá que cree. Hermano, usted tiene que sentirse y valorarse y creer. Nosotros somos los hijos de Dios que creó todo esto. Y tenemos la sabiduría de Él, la palabra de Él, que es más importante que cualquier concepto que haya por ahí. Amén. Lo otro que podemos ver ahí es que al unirnos con Cristo, somos un espíritu con Él, ya lo habíamos visto. Primera de Corintios 6, bueno, como estamos ahí, adelantemos, quiero leerle esto porque es tan impactante esto. Voy a leer desde el 12, para que lo comprendamos. Mire cómo termina esto: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tremendo espíritu de Pablo. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Y así tú y yo tenemos que ser. Amén. Aunque me es lícito hacer las cosas, yo no me dejo dominar de esas cosas. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la otra destruirá a Dios. Vio que Dios es todo, pero el cuerpo no es para la fornicación, podríamos decir el adulterio, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, por esa unión que tenemos en Cristo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pensemos eso. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y sabe que la palabra ramera aquí no es el concepto que nosotros entendemos de ramera, porque usted inmediatamente piensa, hay aquellas que venden su cuerpo por dinero en las calles. No, ¿sabe aquí se refiere ramera? A toda mujer que se acueste con un hombre que no es su esposo. Esa es una ramera. Entonces dice aquí: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son cuerpos de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? El que se une con una ramera es un cuerpo con ella. ¿Y por qué esto así? Porque dice: los dos serán una sola carne. Por eso Dios no quiere el adulterio ni la fornicación, porque la relación sexual es únicamente para el matrimonio, porque ocurre que esa unión los hace uno. La unión sexual los hace una sola carne. Y cuando un hombre o una mujer se unen fuera del matrimonio, con rameras y prostitutos, podríamos llamar así, entonces se convierte en una sola carne con él. Cortan la unión del matrimonio. Se quebranta la unión del matrimonio inmediatamente y se forma una nueva unidad allá. Y esto es impresionante. Entonces luego, mirando eso, luego dice el 17: pero el que se une a Cristo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De la misma manera, hermano, unidos a Cristo espiritualmente implica, por eso el Señor dice, deje todo y únase, y los dos son una sola carne en matrimonio. Y eso no se puede, y es un pacto, y no se puede quitar eso ahí, porque es un pacto hasta que la muerte los separe. En la misma manera dice, cuando nosotros venimos a Cristo y nos unimos a Él, somos uno con Él. Así que, hermanos, desligarnos de Él no se puede. En la vida de creencia, otro punto acá sería que es en Cristo que los creyentes mueren, resucitan y son glorificados. En Cristo, en la vida de creencia, y cuando estemos terminando, es que morimos con Cristo, resucitamos con Él, pero somos glorificados. Entonces vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso lo creemos, amén, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Durmieron en Él, durmieron en Cristo, quiere decir murieron en Cristo. ¿Y qué es morir en Cristo? Que creyó en Cristo, vivió en Cristo y murió en Cristo. Amén, un creyente. Entonces dice que también Dios va a traer a los que murieron con Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y otra vez. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Hermano, no hay tal como morir en Cristo. Amén. Fui unido a Cristo, viví en Cristo y muero con Cristo. El mismo Corintios 15 no lo dice. Primera de Corintios capítulo 15. Es la expresión que usa aquí de estar vivificados. Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también vea la expresión, en Cristo, todos serán vivificados. En Adán todos mueren. Habíamos dicho la vez pasada que hay dos grupos de personas. Bueno, inicialmente había un solo grupo de personas llamados los pecadores. Y todos estaban en Adán. Decíamos que Adán es nuestro representante, ¿verdad? Habíamos dicho, y es una cabeza representativa para nosotros. Una cabeza federal. Él está allá. Pero hay otra cabeza que es Cristo, el segundo Adán. Entonces, ahora los creyentes pasamos a esta cabeza federal que es Cristo, y estamos en Cristo. Entonces dice, los que están en Adán, todos mueren. Pero ahora los que están en Cristo, todos serán vivificados. ¿Quiénes son los que están en Cristo y quiénes son todos los que van a ser vivificados? Nosotros los creyentes. Pero necesitamos estar en Cristo, unidos a Cristo. Ahora usted se preguntará, ¿pero por qué todo esto de en Cristo, hermano? Porque es que sin Cristo no hay nada. Y tal vez el Señor lo hace de esa manera, y Pablo lo explica de esa manera para que comprendamos, hermano, que se iba a levantar mucho falso. Muchas personas falsas que no iban a estar en Cristo, que parecían que eran, que iban a ser como si fueran, pero no estaban en Cristo. Ese es el punto. Y termino con Romanos 8, 16. Como con Cristo seremos coherederos y seremos glorificados con Él. Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está la palabra, con Cristo. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Cristo. ¿Ve? Hermanos, si Cristo padeció, la iglesia va a padecer. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Entonces, somos herederos en Cristo. Y luego vamos a ser glorificados en Cristo, pero en la mitad vamos a padecer con Cristo. Por eso, el mismo Pablo en otra parte dice, es Pedro, perdón, si usted va a padecer, pues padezca por Cristo. No padezca por ser homicida, por malhechor o por ser pecador. Porque hay gente que tiene padecimiento, una consecuencia del pecado, a eso no se refiere. Pero usted sí puede padecer, y yo sí puedo padecer, esto es sufrir por causa de Cristo y su palabra. Amén, que está en la mitad. O sea, nos promete una herencia en Cristo. Esa herencia va a ser en la gloria, cuando estamos glorificados. Pero antes de llegar allá, nos va a tocar padecer. Pero si padecemos en Cristo, dichosos. Yo creo que por eso a los mártires, cuando los iban a matar, ellos tenían tan metido esto de estar en Cristo, lo mismo que oraba un rato, creo, con lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21. Bueno, pues si me muero, no voy a estar con Él, con Cristo. Y si me quedo, pues me quedo con Cristo. O sea que viva o que me muera, igual da. Porque si vivo, estoy con Cristo. Y si me muero, pues me voy a estar con Él. Pero yo soy de Cristo. Con Cristo estoy juntamente
crucificado. Ya no vivo yo. Gálatas 2:20, hermano, es el texto clave. Si yo estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo. No es mi vida. Es la vida de Él en mí. Cristo vive en mí. ¿Qué es Cristo vive en mí? La vida de Cristo está en mí. Y entonces lo que ahora vivo en la carne, o lo vivo en esta tierra, lo vivo en la fe. Y la fe es la voluntad de Dios. Lo vivo en la voluntad de Dios. Lo vivo en la fe de Dios. Por esa primera parte de la unión con Cristo en esta mañana. Pónganse de pie, mi hermano, vamos a orar. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio declarado